Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los Jueves Científicos. En esta oportunidad nos acompaña el doctor José López Revilla, médico infectólogo, que nos va a presentar la exposición Infecciones nosocomiales en cirugía pediátrica y profilaxis antibiótica. Es importante mencionar que el doctor Revilla es experto en el tema. Es médico egresado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta con una residencia en enfermedades infecciosas en el Hospital Nacional 2 de Mayo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es médico infectólogo y se viene desarrollando profesionalmente en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Adicionalmente, es docente universitario en la Universidad Científica del Sur. A continuación, dejo con ustedes al doctor José López Revilla. Adelante, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Quiero confirmar si se escucha bien y se ve bien. ¿Se escucha bien? Lo escuchamos muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar de este evento continuo de educación médica. El instituto amablemente extendió la invitación a nuestro servicio y vamos a participar en el año con este y algunos otros temas más. Lo que vamos a tratar el día de hoy es básicamente un panorama de las infecciones relacionadas a la cirugía. ¿Ok? Entonces vamos a ir conociendo un poco sobre la epidemiología de esta situación en salud, reconociendo cuánto es el impacto y la patogénesis que tiene esta patología. Y además vamos a hablar sobre estrategias de prevención, tanto las principales como las suplementarias. Y aquí yo tengo que hacer una aclaración porque mucho de la literatura que consideramos en la presentación pues está relacionada a situaciones en las cuales hay pacientes adultos también. Vamos a hacer alguna aclaración respecto a los detalles en la población pediátrica. Entonces, a manera de conocer un poco el tema, hay que mirar la cuantificación de este evento. Estudios en Estados Unidos en los cuales se han incluido alrededor de 2.800 pacientes. Solo identifican 78 niños dentro del grupo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, para tener en cuenta cuál es el rango de edades más frecuente de este tipo de infecciones. Pero también notamos que de este grupo de 2.800 pacientes, la incidencia global de infecciones asociadas a la cirugía está alrededor del 2.7%. Y como ven en la diapositiva, ha ido disminuyendo a través de los años con una serie de intervenciones que se han probado y han demostrado ser eficaces en la reducción de estos riesgos. También hay que notar que en este grupo pequeño de pacientes, la mayor cantidad de pacientes estaban dentro de la categoría de edad menor de 1 año. Y es una situación esperable porque la mayoría de los eventos asociados a cirugías complejas pues están relacionadas a malformaciones congénitas, tanto cardíacas, anorrectales, gastrointestinales o respiratorias, ¿no? Entonces es un gran componente en este grupo de edad. Después hay otro número de pacientes que tienen pues entre 5 y 10 años, entre 10 y 12 años y menores de 5 años también. Algo interesante que describe este estudio es que la mayoría de los eventos estaban relacionados a infecciones de sitio quirúrgico. De los 75 niños,
28 de ellos tenían algún diagnóstico relacionado a infecciones de sitio quirúrgico y vamos a ver la clasificación más adelante. Y el otro porcentaje, la otra frecuencia más importante era la infección urinaria, ¿no? Probablemente asociada a eh, dispositivos urológicos, ¿no? Entonces, la mayor proporción de estos pacientes tenían algún tipo de infección de sitio quirúrgico y sus factores de riesgo, como bien los comenta el estudio, estaba para la infección urinaria, el uso de catéter urinario permanente en el 10% de los casos y antecedentes de trauma en el 9% y uso de NPT en el 8%. Hay que hacer notar que muchos de la patología que nosotros vemos en el instituto también está, digamos, se observan estos factores asociados al paciente, ¿no? Como la presencia de catéter urinario, como el antecedente de trauma, como el uso no solo de NPT, sino también de dispositivos centrales como catéteres venosos centrales para la administración de medicación en gran volumen, ¿no? Otro de los datos dentro de ese estudio es que la estancia promedio era más o menos 16 días, ¿no? Y con un rango que iba hasta casi un mes. Es un dato interesante porque si lo comparamos con nuestro hospital, estamos alrededor de ese rango, ¿no? Entre 16, 15 o 16 días de estancia hospitalaria en promedio y con un rangos que podrían superar el mes quizás, pero no son todos los pacientes. El otro dato interesante en este estudio es que la mortalidad de los pacientes está relacionada a este tipo de infecciones y llega a ser el 10%. En nuestro hospital, la tasa de mortalidad general está alrededor del 4%. Todavía no tenemos un análisis relacionado a la causa de mortalidad específica o atribuible a una infección de sitio quirúrgico, pero nuestra percepción conforme vamos tratando pacientes es que es un poco menor a la reportada en este. Y si vemos conforme los grupos etarios y conforme las especialidades médicas quirúrgicas que tienen una frecuencia incrementada de pacientes, pues vemos que los pacientes que tienen cirugía general, cirugía pediátrica en este caso, pues están afectados en mayor proporción, ¿no? 30% de los pacientes que fueron atendidos en este grupo en un estudio que involucró 37,000 pacientes, ¿no? El 30% de ellos provenían de salas de cirugía pediátrica y otros porcentajes menores venían de especialidades también quirúrgicas, pero digamos más dirigidas a regiones específicas como otorrinolaringología, como ortopedia o traumatología, como urología, neurocirugía y cirugía plástica. Hay que hacer notar que en nuestro hospital nosotros también contamos con estas especialidades y quizás algunas otras más, ¿no? Datos interesantes como por ejemplo la comparación que hacemos con el grupo de pacientes neonatales, ¿no? Y es que el grupo de pacientes neonatales pues tiene un comportamiento tanto clínico como laboratorial un poco diferente por las condiciones propias del neonato en relación a otros grupos como los preescolares o los escolares. Y fíjense que si hablamos de la mortalidad, ¿no? Estamos casi 5 veces en pacientes neonatos comparados a todos los demás casos. Y en términos de infecciones de sitio quirúrgico, estamos prácticamente duplicando la proporción de pacientes que se fueron atendidos en las salas de cirugía general. Entonces, de hecho, es un factor importante a tener en cuenta. Y además, notar, por ejemplo,
que cualquier comorbilidad que tenían nuestros pacientes neonatos prácticamente es el doble de los otros grupos etarios, ¿no? Y ya lo habíamos comentado, porque el perfil de pacientes neonato es un paciente que tiene, de hecho, ya una patología congénita a tratar de modo quirúrgico. Y como detalle adicional, dentro de estos 37,000 pacientes, solo se identificaron 1,8% de las infecciones de sitio quirúrgico, ¿no? Un dato bastante interesante que quizás está muy en relación con lo que nosotros vemos, ¿no? Nuestra tasa de infecciones de sitio quirúrgico, pues probablemente no supera el 2 o el 3%. Y cuando hablamos de las complicaciones relacionadas a este estudio, ¿no? Y la clasificación de las infecciones en sitio operatorio, pues tenemos infecciones superficiales en la mayor frecuencia, ¿no? El porcentaje global vienen a ser el 1,3 del total de todos los pacientes, de los 37,000. Infecciones profundas, y vamos a ver las diferencias para tener claramente la definición, siguen en menor proporción, y las infecciones que involucran algún órgano o algún espacio relacionado a la cirugía, pues llegan a ser el 0,5% y se ubican en el segundo lugar. Además, se observa también que una categoría del diagnóstico es la dehiscencia de la cirugía, de la herida operatoria, que no está considerada como una infección, pero sí está considerada como una complicación quirúrgica. Y además, este estudio hace notar que las principales complicaciones infecciosas asociadas a la cirugía en este grupo de pacientes, pues aparece la neumonía como un dato interesante, 0,5% del total, pero considerando que son alrededor de 600 cirugías, 600 infecciones, pues es una proporción importante. Del mismo modo, la infección de tracto urinario asociado a uso de dispositivo urinario permanente. Entonces, dentro de la epidemiología, pues, y de las consideraciones para el diagnóstico, están, por ejemplo, los desafíos en la detección de las infecciones de sitio quirúrgico, porque la mayoría de las veces estamos basándonos en la evaluación clínica del médico tratante o del médico que está a cargo del paciente, y que pues tiene diferentes modos de evaluar al paciente. No hay un criterio establecido de cuándo es flogosis y cuándo no. Y dentro de los componentes de la flogosis, cuánto tiene que ver el eritema, cuánto tiene que ver el incremento del calor local, cuánto tiene que ver el dolor, cuánto tiene que ver el enrojecimiento o el rubor para poner o proponer una probabilidad de diagnóstico de infección de sitio quirúrgico. Entonces, no hay una estandarización de estos criterios clínicos, y es un problema porque se podría estar o sobrediagnosticando o subdiagnosticando en función a la experiencia que tenga el evaluador, ¿no? De otro lado, los desafíos sobre el número incrementado de la cirugía ambulatoria, aquel paciente que viene, se opera y al día siguiente se va, no tiene un seguimiento adecuado y quizás podría estar desarrollando algún tipo de complicación asociada a la cirugía, como una inflamación del sitio quirúrgico o quizás una infección, y no lo vemos y se trata en la casa, ¿no? Entonces, ese problema de las cirugías ambulatorias también habría que considerarlo como parte de la cantidad de pacientes que estamos vigilando, ¿no? Y del otro lado, pues también está la reducción de los días posoperatorios, ¿no? No sucede en nuestro hospital, pero de manera global, ¿no?
establecimientos de salud que realizan cirugías tienden a reducir los días de hospitalización postoperatoria por un tema de costos. De otro lado, en la epidemiología hay que hablar del problema creciente de las infecciones por patógenos MDR, ¿no? Que tienen gran impacto en las recomendaciones de profilaxis antimicrobiana. Y les pongo un ejemplo práctico, ¿no? Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, que posoperados, por nombrar algún servicio, posoperados de cirugía cardíaca, que después del posoperatorio desarrollan una neumonía, no es una infección de sitio quirúrgico, desarrollan una neumonía, es tratado con un antibiótico de amplio espectro, quizá cefepime, quizá vancomicina, ¿no? Y después de algunos días desarrolla un evento inflamatorio en la zona de la cirugía, en la zona de la cicatriz o de la herida quirúrgica. Entonces, entran los dilemas sobre la selección de un tratamiento empírico, dado que el paciente ya fue expuesto previamente a antibióticos de amplio espectro quizás ya por la identificación de un patógeno reconocido, MDR, o por la sospecha de la colonización por un patógeno MDR, dado que estuvo en una unidad de cuidados intensivos con altas tasas de resistencia. Viene allí una de las condiciones o de los dilemas en la selección de los antimicrobianos para el tratamiento y quizás para la próxima evento quirúrgico, ¿no? Porque ya cuando un paciente tiene una cirugía y va a tener otra próxima, también nos genera un dilema respecto a qué tipo de profilaxis vamos a utilizar en este grupo. Cuando hablamos también de infección del sitio quirúrgico, deberíamos hablar también de factores de riesgo y reconocer que hay factores de riesgo que son modificables y algunos que son no modificables. No modificables como por ejemplo la comorbilidad del paciente, a mayor complejidad, mayor riesgo, la carga genética del paciente. De hecho, nosotros identificamos algunos pacientes que tienen genes que pues inducen o predisponen a un mayor riesgo de infección, o la comorbilidad que tiene también mayor riesgo de infección, o la propia patología también. Entonces, esos son factores de riesgo no modificables. Pero si hablamos de factores de riesgo modificables, pues tenemos varias intervenciones durante nuestra evaluación prequirúrgica o quirúrgica que podríamos mejorar, ¿no? Como por ejemplo la selección de la profilaxis antimicrobiana. Muchas de las veces, y podríamos discutir para cada procedimiento y para cada grupo etario un antimicrobiano, pero muchas veces hemos notado que hay una selección inapropiada de profilaxis antimicrobiana, dado el procedimiento que se propone en el paciente, ¿no? Y esta charla no está dirigida a mostrar las tablas extensas sobre dosificación, tipo de procedimiento y recomendación de antibiótico que se va a dar, pero sí vamos a hablar sobre por qué elegimos uno y por qué podríamos elegir otro en determinadas condiciones. Entonces, los factores de riesgo, como la elección inapropiada, como la administración inadecuada del medicamento. Muchas veces se habla de la dosificación preincisional, incluso con mejores resultados que la dosificación antes de que el paciente sea trasladado a sala de operaciones. Ya hay literatura en adultos que permite decir que eso es mejor, pero en niños todavía no tenemos información precisa para proponer esta recomendación como válida o con evidencia suficiente. De otro lado, las dosificaciones inadecuadas basadas en el peso, ¿no?
el paciente pediátrico es un paciente dinámico, ¿no? Paciente que ingresa con un mes de vida y está un mes hospitalizado, probablemente el cambio de peso sea significativo y por lo tanto necesitamos tener una actualización constante basada en ciertos criterios, ¿no? El tiempo de cirugía, si el procedimiento dura más de 4 horas y obviamente afecta la vida media del fármaco que hemos utilizado como profilaxis, también requiere una consideración adicional, una recomendación de redosificación para procedimientos prolongados o redosificaciones en pacientes que tienen pérdidas sanguíneas incrementadas. Y ya la literatura médica es clara en decir que para procedimientos que superan las 4 horas o para pérdidas sanguíneas mayores de 20 centímetros por cada kilo de peso, pues se requiere una dosificación adicional en profilaxis intraoperatoria. Ya está definido. De otro lado, un factor de riesgo importante como la preparación inadecuada de la piel, sitio quirúrgico, ya no se recomienda la, el rasurado de ninguna zona corporal porque se ha visto que a mayor excoriación no visible de las capas de la piel, pues mayor probabilidad de ingreso de flora, de microbiota, perdón, transitoria o colonizada que pueda condicionar una infección de sitio quirúrgico. Y en términos específicos, por ejemplo, de cirugía colorectal, una inadecuada preparación intestinal o el uso con el uso de antibióticos y también una regulación inadecuada de la temperatura intraoperatoria están relacionados a incremento de riesgo de infecciones relacionadas a la cirugía. Otros factores de riesgo, el excesivo tránsito en sala de operaciones. Consideramos importante, sí, esta recomendación para todas las especialidades que ingresan a sala, pues mantener esa cultura de restricción del tránsito. De hecho, reduce la posibilidad de transmisión cruzada entre el personal que participa en la cirugía, ¿no? Otras recomendaciones, optimizar los protocolos de vendaje de heridas, optimizar el control de glucosa, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos, valorar la colonización de microorganismos preexistentes, ya sea sensibles o resistentes, y mantener niveles de oxígeno intraoperatorio adecuados. Diferentes situaciones que nosotros dentro de la práctica quirúrgica pediátrica podemos empezar a analizar y mirar nuestros propios datos a ver si en realidad podemos tener una mejora de esto. Y si hablamos de impacto, pues la carga de enfermedad de infecciones asociadas a la cirugía, tenemos en Estados Unidos alrededor de 300,000 casos por año. Suma el 17% del total de las infecciones asociadas a cuidados de la salud y va en segundo lugar después de las infecciones de tracto urinario, ¿no? Y en términos de afectación de pacientes operados está alrededor del 2 al 5%. Es un número importante. Y respecto a la mortalidad, 3% de mortalidad. Vimos el estudio anterior que llegaba hasta 10%, ¿no? En algunas series, probablemente relacionado a un incremento de la comorbilidad o de la complejidad del paciente. En algunas situaciones puede elevar hasta 11 veces el riesgo de morir, sobre todo si son infecciones de órgano o de espacio relacionado a la cirugía, y lo vamos a ver. Y en pacientes que fallecieron, el 75% de estas muertes se relacionaron directamente a la infección del sitio quirúrgico. Después, las otras consideraciones respecto a la discapacidad, respecto a las secuelas, también habrían que hacer una consideración posterior al tratamiento. Y en términos de estancia hospitalaria, pues el tratamiento de una infección de sitio quirúrgico puede incrementar
hasta 10 días adicionales posoperatorios. Y en términos de costos, $29,000 para el tratamiento de una infección de sitio quirúrgico. En nuestro instituto no hemos medido costos, pero también asumimos que es un incremento sustancial, dado que la cama hospitalaria tiene un costo elevado, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces no tomamos en cuenta la rehospitalización, los gastos post-tratamiento post-alta o la discapacidad. Y aquí un dato interesante, ¿no? Nosotros estábamos analizando la tasa de reingresos ya a la semana o ya a los 30 días después del alta, y había un cambio importante en los reingresos acá en el instituto, y tenemos que a los 7 días están reingresando casi el 17%, y a los 30 días se está reingresando casi un 25%, bastante, ¿no? Uno de cada 4 o 5 pacientes está reingresando después de casi un mes. Si hablamos de patogénesis, pues habría que considerar cómo llega el patógeno al sitio de la cirugía, ya sea de modo endógeno, ¿no? A través de la propia colonización a través desde el paciente, ¿no? Desde la piel, desde las membranas mucosas, desde el tracto gastrointestinal, desde el tracto respiratorio, ¿no? O si es que tiene una infección distante, puede ser una bacteriemia transitoria, puede ser una bacteriemia intermitente y llegar a zonas con alguna inflamación aséptica que posteriormente se transforma en una infección de sitio quirúrgico, ¿no? O desde el punto de vista exógeno, pues la transmisión por el personal, ¿no? No solo el personal quirúrgico como está descrito en esta diapositiva, sino también el personal que atiende al paciente cuando ya está instalado en una unidad de hospitalización, ya sea general o unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la vestimenta contaminada, las rupturas en la técnica aséptica, tanto para la limpieza como para la cirugía, eh, o las inadecuadas técnicas, también tienen que ver eh, como factores exógenos en la producción de una infección de sitio quirúrgico. De otro lado, los modos de ventilación y los ambientes físicos adecuados en la sala de operaciones tienen un impacto en la patogénesis desde el punto de vista de factores exógenos también, ¿no? De hecho, nosotros tenemos salas de operaciones en las cuales los filtros tienen un alto estándar de eficacia, ¿no? Para cirugía cardíaca tiene un nivel 7, para otro tipo de cirugías tiene un nivel 5, y podríamos discutir si es que es necesario para algunas otras cirugías tener un nivel mayor, ¿no? Pero en realidad la ventilación y el ambiente físico sí son consideraciones exógenas que podríamos tener en cuenta para reducir la probabilidad de una infección de sitio quirúrgico. Y obviamente, pues la calidad de los materiales y los equipos usados en el campo quirúrgico, que en nuestra percepción y en nuestras visitas a centro quirúrgico en el hospital, pues mantenemos materiales de uso adecuado, tenemos equipos adecuados, ¿no? Una cosa es que a veces nos falten, pero en realidad la calidad no está en discusión, probablemente. Y cuando hablamos de etiologías, pues a la cabeza están los gérmenes gram positivos, Staphylococcus aureus, primera opción, los coagulasa negativas, que son todas aquellas especies que no son aureus, Hominis, Staphylococcus epidermidis, y diversos otros que dan cuenta pues de casi el 13% en algunas series, ¿no? Seguidos de enterococo, como muchos sabemos, enterococo es un germen que es
se ubica en el tracto gastrointestinal, pues sí también puede producir o traslocación o contaminación en casos de cirugía abdominal. Los gérmenes gram negativos entran en segundo lugar, ¿no? E. coli, pseudomonas o enterobacter, ¿no? Tienen una proporción menor comparado a los patógenos gram positivos, ¿no? Y esta diapositiva está para hablar sobre la clasificación de las infecciones de sitio quirúrgico en 3 tipos. La infección de sitio quirúrgico superficial, que es aquella que solo llega hasta el subcutáneo y que puede producirse en general hasta 30 días posteriores a la cirugía y que tiene como criterios, pues, los criterios de flobosis, ¿no? Dolor, cambios en la coloración, algún tipo de secreción, y que es evaluado por un médico y lo cataloga como una infección superficial hasta el subcutáneo. La otra categoría es la infección de sitio quirúrgico profundo, que puede llegar hasta la fascia y el músculo, en casos de cirugías que tienen componente muscular. Entonces, y aquí hay una diferencia interesante, ¿no? Si es que no hay un implante dentro de la cirugía, como por ejemplo un, eh, un reemplazo de cadera o una válvula o material de osteosíntesis o dispositivos de derivaciones ventriculares, si es que no hay un implante, la probabilidad de que esto se ocurra está entre 30 y 90 días como para la definición epidemiológica, ¿no? Pero si es que tenemos materiales de implante, este periodo puede extenderse hasta un año, ¿no? Una infección de sitio quirúrgico profunda con un implante puede sospecharse hasta un año, ¿no? Y ya hemos dicho que puede involucrar hasta el músculo. Y de otro lado están las más severas, que son las infecciones de órgano comprometido con la cirugía o un espacio intervenido en la cirugía. ¿Como cuál? Como por ejemplo eh, el hueso, ¿no? Si tenemos una osteomielitis, pues ya se considera una infección de sitio quirúrgica de órgano afectado y eso tiene un tratamiento diferente. O un espacio, por ejemplo, cuando tenemos una mediastinitis, ¿no? Después de una cirugía cardíaca, o una peritonitis después de una cirugía abdominal. Entonces, esta definición de espacio ya es una definición que comparte la infección de sitio quirúrgico profunda, o sea, sin materiales de implantación médica, entre 30 y 90 días, pero cuando ya tenemos un implante podemos considerarla hasta un año. ¿Y por qué es importante? Porque los tiempos de tratamiento cambian. Ahora vamos a ver un poco sobre las estrategias de prevención centrales y estrategias de prevención complementarias, y esto está de la mano con lo que recomienda el CDC de los Estados Unidos. Y vamos a tocar en estas siguientes 2 o 3 diapositivas el tema de profilaxis antimicrobiana. Los estándares basados en evidencia sobre la profilaxis antimicrobiana hablan de la administración dentro de 1 hora previa a la incisión, ¿no? Hacemos hincapié también en que estos datos provienen de población adulta, que es muy probable que tenga el mismo comportamiento que la población pediátrica, ¿no? Sin embargo, hay algunas consideraciones. 2 horas para la administración de vancomicina, dado que la mayor cantidad de reacciones adversas a vancomicina están relacionadas al tiempo de infusión, y para las fluoroquinolonas también, como parte de su tiempo de vida media y sus mecanismos de acción por concentración, ¿no?
Y después está la selección de agentes antimicrobianos apropiados basados en el procedimiento. Por ejemplo, si vamos a tener que intervenir senos paranasales, si vamos a intervenir tracto respiratorio superior, hay algunas recomendaciones. Si vamos a intervenir tórax sin tocar esófago, es otra consideración. Si vamos a intervenir abdomen, es otra consideración. Si vamos a intervenir algún tipo de miembro, una cirugía traumatológica, es otro tipo de consideraciones y ya están plasmadas en diversas guías. Amablemente puedo yo compartirles los enlaces para tener los detalles específicos, ¿no? Después está la selección basada en los patógenos más comunes dentro de las infecciones asociadas a la herida operatoria. Tenemos nosotros un mapa microbiano que se actualiza cada 3 meses y que nos da eh, una tendencia de cómo estamos tanto en aislamientos, ¿no? Las predominancias es que son gram positivos y gram negativos, y las resistencias que tenemos para poder seleccionar adecuadamente el antimicrobiano. Y después están, obviamente, las recomendaciones que están publicadas en diferentes guías de diferentes instituciones a nivel mundial. Entonces, hay que hacer notar también que no todos los pacientes deben tener una profilaxis. Ya hay indicaciones propias para la profilaxis antimicrobiana. Y los principales determinantes de esta necesidad de profilaxis está, pues, en primer lugar, la cantidad de microorganismos de la herida, la cantidad de microorganismos que están presentes en la zona a intervenir, ¿no? Sería más específico. El tipo de procedimiento que vamos a realizar, la virulencia de los microorganismos que se entiende como el grado de afectación de estos microorganismos para producir un evento de salud complicado. La presencia de materiales extraños en la herida, ya sean propios de algún trauma, por ejemplo, propios de los procedimientos médicos previos, y los factores de riesgo del huésped, incluyendo los estados de salud preoperatorios, que en el caso de nuestros pacientes, la desnutrición, la inmunosupresión, la exposición previa a infecciones asociadas a la salud o la larga estancia hospitalaria son cosas que debemos considerar al momento de la evaluación. Y para hablar de la cantidad de los microorganismos en la herida, pues las clasificaciones de las heridas están basadas en el riesgo probable de infección en términos de la visualización de la herida, en términos de heridas limpias, cuando es piel sana, heridas limpias contaminadas, cuando hay algún tipo de afectación de la piel o de la zona quirúrgica con una probabilidad de infección ya existente, o heridas contaminadas y heridas sucias e infectadas también. Entonces, las 4 clasificaciones que están relacionadas a los posibles riesgos de infección: las heridas limpias menos del 5%, las limpias contaminadas hasta un 15%, las contaminadas hasta un 35% y las sucias infectadas por encima del 50% de probabilidad de infectarse. Otras estrategias de prevención preoperatoria: tratar infecciones cuando sea posible, y aquí habría que hacer la consideración que hay una tendencia a nivel mundial de dejar de tratar los aislamientos de urocultivos prequirúrgicos. Incluso hay una corriente dentro de las sociedades quirúrgicas en Estados Unidos de no solicitar urocultivos para cualquier tipo de cirugía, dado que estamos sobretratando aislamientos microbianos que no son considerados como una infección o
son o colonizaciones o contaminaciones o bacteriurias asintomáticas. Entonces, dicho esto, cuando haya infecciones que tratar, hay que tratarlas y superarlas y antes de la cirugía, ¿no? Porque de hecho, los riesgos de que tengamos una infección distante activa y que se siembre en los gérmenes en la herida quirúrgica existen, entonces tiene que tratarse antes de entrar a la cirugía. Lo otro, ya lo habíamos comentado, la remoción del cabello de la zona operatoria, no usar rasurado, es mejor depilar y eso viene de los datos de adultos, habría que considerar una nueva evaluación de datos pediátricos. La preparación de la piel es importante, ¿no? Uso de agentes antisépticos como clorhexidina en concentraciones adecuadas, con una técnica adecuada, permite una reducción del riesgo de infección de sitio quirúrgico, ¿no? Y hemos tenido algunas experiencias importantes en la educación y en la modificación de algunas conductas para la reducción de ello. Después está mantener una normotermia posoperatoria adecuada. En pacientes con cirugía colorectal, la mejor preparación del colon pues, es la colocación de enemas para la limpieza del colon y administrar agentes antimicrobianos no absorbibles previamente a la cirugía también es otra recomendación que está dentro de la CDC. El tránsito en sala de operaciones ya lo hemos comentado, mantener las puertas cerradas. Los vendajes de la herida quirúrgica, ¿no? La protección estéril hasta 48 posoperatorio, 48 horas posoperatorias es una recomendación adecuada. El control de la glucosa en pacientes que tienen disregulaciones de glucosa también son recomendaciones ya establecidas con nivel alto de evidencia. Y el criterio de la discontinuación de los antibióticos dentro de las primeras 24 horas también es una recomendación ya establecida. Hay mucho dilema entre nuestros equipos quirúrgicos y nuestros equipos clínicos de control de antimicrobianos sobre, por ejemplo, la profilaxis extendida, que es un concepto que incluso llega a abarcar hasta 72 horas post cirugía y la administración de antibióticos en situaciones especiales como la cirugía cardíaca. Hay alguna literatura que respalda el uso de hasta 48 horas de antibióticos para cirugía cardíaca, pero son recomendaciones pequeñas y tampoco validadas en situaciones pediátricas. Y ya casi para terminar, las estrategias de prevención suplementaria, la decolonización de portadores nasales es una recomendación que tiene mucho sentido en escenarios en los cuales hay alta tasa de aislamientos de Staphylococcus y hay altas tasas de resistencia a a oxacilina de Staphylococcus aureus, pero en nuestro caso, en nuestro escenario, Staphylococcus aureus no es un patógeno muy frecuente, ¿no? En los últimos 4 o 5 meses hemos tenido solo 13 aislamientos de alrededor de 120, cual es más o menos un 10%, y más de la mitad de ellos han sido sensibles a oxacilina, ¿no? Sin embargo, cuando tengamos un paciente con posibilidades de ser portador, la decolonización con mupirocina es una recomendación. Ya hemos hablado sobre los niveles de glucosa y mantener el control glicémico estrecho hasta 48 horas posoperados es una recomendación fuerte. La redosificación de antibióticos en cirugías con duración más de 3 horas, 4 horas, también está basada en una guía. Ajustar la profilaxis antimicrobiana en pacientes obesos y no solamente los obesos, sino también los pacientes con algún grado de malnutrición o
desnutrición también es importante. Y el uso o la mejora del aporte intraoperatorio de oxígeno también tiene un impacto en la posibilidad de infección. Y eso sería todo.